Bueno, mi nombre es Adrián, llevo siendo socio de Mensa desde el año 2010 y bueno, desde que vengo a la RAM normalmente doy charlas sobre física teórica porque bueno, soy licenciado en física, tengo un máster en física de partículas, cosmología y gravedad y actualmente soy profesor de matemáticas en un instituto. Entonces bueno, como siempre me ha interesado mucho la ciencia, en concreto la gravedad, pues me gusta dar charlas en la RAM todos los años sobre temas que considero que son pues, de interés general de la gente que viene. Vale, entonces, en años anteriores he hablado de agujeros negros, del universo, de la teoría de cuerdas, de filosofía de la ciencia, y todos los años había estado esquivando esta charla sobre relatividad general, que es mi especialidad, por una cuestión de que me parece muy complicada, no os voy a engañar. La relatividad general posiblemente sea una de las ideas más complejas que ha desarrollado la mente humana hasta el día de hoy, y me ha llevado mi tiempo decidirme a intentar explicarla en 40 minutos, ¿vale? Tiene tantas problemáticas que en los años 30 se la consideraba una teoría tan elitista que cuando este hombre, Arthur Eddington, dio una conferencia sobre la misma, le preguntaron si era cierto que solo había 3 personas en el mundo que entendieran la relatividad general. Y él, al escuchar la pregunta, dijo, pues ahora me pregunto quién será la tercera. Una era él, la otra era Einstein, y la otra, pues bueno, queda así un poco en el tintero. Es una anécdota que no está muy verificada, pero bueno, parece ser que tiene parte de verdad. En realidad la teoría no es que sea tan complicada como para que solo la entiendan 3 personas en el mundo, pero sí que creo que no está al alcance de la mayoría de la gente. Entonces yo voy a hacer lo que pueda en esta charla, seguramente habrá muchas cosas que queden con tantas dudas como había anteriormente, pero lo voy a intentar. 40 minutos darán para lo que den, pero a ver si sale bien. La charla la voy a estructurar en 4 partes, ¿vale? La primera parte va a ser a base de nociones intuitivas que podríamos tener nosotros acerca del espacio y del tiempo y que son falsas. La segunda parte va a estar centrada en por qué son falsas. La tercera parte va a estar centrada en qué llevó a Einstein a desarrollar la teoría de la relatividad. Y la cuarta parte, a modo de anexo, va a ser explicar por qué sabemos que la teoría funciona, ¿vale? Entonces, insisto, vamos a empezar por lo fácil, que es lo que todos deberíais pensar que es obvio y que debería ser así. Y vamos a empezar hablando de la geometría clásica, que empezó con Euclides en el año 300 a.C., que bueno, antes de Euclides estaban Pitágoras, Tales y todos estos que empezaron a desarrollar la geometría, pero Euclides fue la primera persona que escribió un libro sobre geometría en el que definía los conceptos básicos. Y los definía de una forma muy ambigua. Por ejemplo, Euclides decía que una línea recta es aquella que yace por igual respecto a los puntos que están en ella. Si vosotros pensáis en lo que es una línea recta, esta definición se adapta bastante bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero si yo os doy esta definición y vosotros no sabéis lo que es una línea recta, ¿creéis que sabríais identificarla? No, ¿verdad? Exacto, ahí está el problema. Vale, otro ejemplo de definición que hizo Euclides, para que veáis cómo se complicaba el asunto. Para definir la perpendicularidad decía esto: cuando una línea recta que está sobre otra hace que los dos ángulos adyacentes sean iguales, cada uno de los ángulos se llama recto y la recta que está sobre la otra se llama perpendicular. Vale, este era el nivel de los elementos de Euclides. Con estas definiciones se dio cuenta de que necesitaba introducir una serie de axiomas para establecer la geometría. Y el principal problema que hay, que hubo en su momento y que durante mucho tiempo se consideró que estaba mal, era el quinto postulado de Euclides. Hay que distinguir siempre entre axiomas y teoremas. Un axioma es algo que necesitamos introducir en una teoría sin justificar para que la teoría quede establecida. Un teorema es algo que a partir de todo lo que tenemos previamente se deduce de lo que ya sabemos. Entonces, el quinto postulado de Euclides, redactado más o menos como lo redactó él, dice lo siguiente: si una línea recta corta otras dos, de tal manera que la suma de los ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos, las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores que 2 rectos. ¿Os ha quedado claro? No. Vale. La idea es la siguiente: tenemos 2 rectas que van a ser esta y esta, ¿sí? Y tenemos una tercera recta que corta las 2, ¿sí? Lo que dice este quinto postulado es que si hacia este lado estos 2 ángulos suman menos que 2 rectos, es decir, menos que 180 grados, esas 2 rectas se van a cortar hacia aquí, ¿sí? Si sumasen menos hacia allá, se cortarían hacia el otro lado. Y si los ángulos fuesen exactamente rectos, esas 2 rectas no se cortarían nunca, serían paralelas, ¿sí? El problema que hay con este postulado es que durante muchísimos siglos la gente pensaba que se tenía que poder deducir de la definición de recta y de la definición de ángulo recto, pero es imposible. Sabiendo lo que es una recta y sabiendo lo que es un ángulo recto, no podemos decir que esto sea obvio, es necesario obligar a que sea correcto.
Más cosillas que pueden parecer obvias y con las que hay que tener cuidado. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que si tenemos un triángulo rectángulo, este lado al cuadrado más este otro lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿correcto? ¿En qué hipótesis se basa este teorema? Pues en una que normalmente no se nos explica porque se considera obvia. Nosotros, para decir que el teorema de Pitágoras es correcto, necesitamos considerar que la línea recta que une este punto con este tiene esta forma y que además se corresponde con la distancia más pequeña entre esos dos puntos. El teorema de Pitágoras está bien asentado, en realidad requiere la consideración extra de que las líneas rectas tienen esta forma, cosa que Euclides no dice en ningún momento. ¿Vale? La forma que tiene una línea recta no está establecida por los axiomas de Euclides, ni por sus definiciones. No lo está. Entonces, cuando nosotros decimos que la línea recta es esto, estamos suponiendo que hemos entendido todo lo que quiso decir él, cuando él realmente no decía algo tan amplio. Solo decía que los puntos yacían por iguales unos de los otros. Más cosillas que tienen que parecer obvias. Los fundamentos de la relatividad de Galileo. ¿Vale? Imaginaos que, bueno, yo estoy aquí hablando hacia vosotros, yo ahora doy un paso hacia adelante y respecto a mi sistema de referencia es como si todos vosotros os hubieseis desplazado un paso hacia mí. ¿Correcto? Si yo empiezo a correr hacia vosotros, respecto a mi sistema de referencia, será como si todos vosotros os hubieseis empezado a mover hacia mí. ¿Sí? Y si yo me giro 180 grados, para mí será como si todo el universo se hubiese girado 180 grados al revés. ¿Sí? Hay un chiste, de estos que nunca sabes si quedas bien contándolo en una conferencia sobre física, que dice lo siguiente. ¿Cuántos físicos teóricos hacen falta para cambiar una bombilla? ¿Lo conocéis? 2. Uno para sujetar la bombilla y otro para girar todo el universo alrededor. ¿Vale? Así que, exacto. Ahí estamos. Bien, entonces, para ver si estamos de acuerdo con los conceptos de Galileo y si os parecen obvios, porque si no os parecen obvios no vais a ver las problemáticas que vienen después, vamos a plantear un sencillo problema. Tenemos una persona que va en una canoa sobre un río. Ese río tiene un agua que lleva a una cierta velocidad, vamos a decir, por ejemplo, 2 metros por segundo, la corriente del río. Y la persona va remando sobre el agua y consigue una velocidad sobre el agua de 1 metro por segundo. Con lo cual, si una persona observa todo desde fuera, va a percibir 3 metros segundo para la canoa. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Ahora, esa persona va a soltar una botella sobre el agua. Y va a seguir remando y la botella va a seguir arrastrada por la corriente. Y va a pasar media hora. Y después de esa media hora, la persona que va en la canoa se va a dar cuenta de que se le ha caído la botella y va a querer volver hacia atrás remando a 1 metro por segundo con respecto al agua a recoger la botella. ¿Estáis entendiendo el problema? ¿Cuánto tiempo tiene que remar hacia atrás? 2 segundos. ¿Nadie lo ha sacado? A que parece muy difícil, hay que hacer muchas cuentas, ¿no? Porque hay que sumar velocidades primero, después hay que restar. Media hora. ¿Por qué tiene que ser media hora? Porque en el sistema de referencia del agua, la botella está quieta. Y la persona ha remado media hora hacia adelante y solo tiene que remar después media hora hacia atrás. ¿Lo veis? Dentro, el agua se percibe a sí misma quieta y la botella se percibe a sí misma quieta. ¿Vale? ¿Veis el asunto, no? Bien, pues todo esto vamos a ver que es completamente falso. Y la aventura comienza cuando hablamos del electromagnetismo. Bueno, conceptos básicos. Cuando tenemos dos cargas iguales, ¿qué pasa con ellas? Se repelen, ¿no? Y cuando tenemos dos cargas opuestas, se atraen. Esto es la interacción electrostática que se supone que todos conocéis del instituto. Bien, vamos a complicarlo un poquillo más. Si tenemos dos cables con corrientes en sentido paralelo, esos cables se van a atraer entre ellos. Esto es magnetismo, la ley de Ampère. Y si tenemos dos cables con corrientes en sentidos opuestos, se van a repeler entre ellos, justo al revés que con las cargas. Corrientes iguales se atraen, corrientes opuestas se repelen. ¿Sí? Vale, para entender esto más en detalle hay que ver cómo funciona un cable. Los cables normalmente tienen átomos, los átomos tienen cargas positivas y cargas negativas, y la corriente normalmente está asociada al movimiento de las cargas negativas. Entonces, cuando hablamos de intensidad hacia aquí, hablamos de electrones moviéndose hacia arriba con carga negativa. Una corriente de electrones moviéndose hacia abajo sería equivalente a una corriente de cargas positivas, o protones, moviéndose hacia arriba. ¿Sí? ¿Veis la jugada? Si yo cambio el sentido de la carga, es como si cambiase el sentido de la corriente. ¿Sí? Vale. La ley de Ampère supuso la ruptura de toda la geometría habitual y las teorías de Galileo. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí aparece una paradoja salvaje. Bien, entonces, imaginaos que tenemos un cable en el cual las cargas negativas se están moviendo hacia allí con una cierta velocidad v.
y al lado colocamos una carga positiva que también se está moviendo hacia allá con una cierta velocidad v. ¿Sí? Por lo que acabamos de comentar, una carga positiva hacia la derecha es como una carga negativa hacia atrás. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, como serían intensidades en sentidos opuestos, ¿se van a atraer o se van a repeler? Se repelen, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Bien, ahora vamos a aplicar Galileo. Vamos a ponernos nosotros a correr al lado de la carga positiva, de forma que alcancemos la velocidad de la carga positiva. ¿Sí? Y va a suceder lo siguiente, si yo me muevo a la velocidad de la carga positiva, para mí la carga positiva está quieta. Y los electrones también están quietos. Y todas las cargas positivas del cable yo las percibo moviéndose hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso ya solo hay una corriente, no hay dos. Así que en este caso yo no percibo ninguna fuerza magnética, ni de atracción ni de repulsión. O dicho de otra forma, si yo me muevo con respecto al cable, consigo que las fuerzas del sistema sean diferentes. Aquí va a haber una repulsión y aquí no va a pasar absolutamente nada. Y todo porque yo me he puesto a correr al lado del cable. ¿Veis por dónde va el problema, no? Bien. Debido a esto se empezó a hablar de que el electromagnetismo involucraba algún tipo de dilatación del tiempo. Vamos a enfocarlo de otra forma. Tenemos dos cargas positivas. Se van a repeler con una fuerza electrostática. ¿Vale? ¿Sí? Y ahora yo empiezo a correr hacia atrás escapando de las cargas positivas. Como yo estoy corriendo hacia atrás, pero a mí las cargas positivas se mueven en dirección opuesta con una cierta velocidad. ¿Todos de acuerdo? Y como son corrientes paralelas, se van a atraer. Así que, estando quieto, percibo una repulsión electrostática, pero cuando yo me muevo aparece una fuerza magnética que las atrae. Y todo porque yo me estoy moviendo de nuevo. Y cuanto más rápido me mueva yo, más grande será esta fuerza magnética y lo que voy a conseguir es que las cargas cada vez se repelan menos. Y eso sería equivalente a decir que el tiempo está pasando más despacio cuando yo me muevo con respecto a las cargas. ¿Vale? Porque si yo adquiero velocidades más grandes, las cargas se atraen cada vez más y más y más despacio. Entonces, de forma de esquema, si yo estoy quieto, velocidad cero, las cargas se repelen. Si yo adquiero una velocidad un poco grande, las cargas se repelen un poco menos. Si yo me muevo a la velocidad de la luz, las cargas ni se atraen ni se repelen, no pasa absolutamente nada entre ellas. Y si yo me muevo a velocidades mayores que la luz, las cargas iguales se atraen. Por esto se habla de dilatación del tiempo. Aquí el tiempo sería el normal, aquí el tiempo estaría frenado, a la velocidad de la luz el tiempo estaría quieto, y a velocidades mayores que la de la luz estaríamos viendo el pasado. Porque en un sistema normal las cargas positivas se atraerían si fuésemos hacia atrás en el tiempo. Bien. Esto, evidentemente, traía de cabeza a los físicos del siglo XIX porque no le gustaba a ninguno hablar de dilataciones del tiempo. Entonces, en el año 1905, Einstein lo que hizo fue replantear el problema de otra forma y decir que lo que pasa es que todos los observadores tienen que medir siempre la misma velocidad de la luz. Entonces, si nos ponemos en el caso de un tren, con un pasajero dentro y un rayo de luz que sale desde arriba y que llega hasta el suelo, el pasajero del tren solo ve que el rayo de luz aparece arriba y llega abajo. Y la velocidad que tiene para ese pasajero es la de la luz. ¿Sí? Pero un pasajero que lo observe desde fuera, lo que va a ver es que el rayo hace un movimiento diagonal, que es muchísimo más largo. Bueno, dependiendo de la velocidad del tren. Y este pasajero tiene que percibir la misma velocidad de la luz. Así que si los dos miden la misma velocidad, pero en este caso la luz recorre más espacio, el tiempo aquí se tiene que haber dilatado. ¿Sí? Bien, entonces podemos decir lo siguiente. Podemos asociar el tiempo que ha pasado para este viajero con esta línea recta, la que va de arriba abajo, y el tiempo que ha pasado para el de fuera con la hipotenusa de este triángulo. Entonces, cuando tú observas algo en movimiento, el tiempo que ha pasado para ese algo es mucho menor que el que tú percibes que ha pasado. Y esto pues, se traduce en un nuevo tipo de geometría. Si le llamamos a esto el tiempo propio que pasa por un cuerpo, cuando está quieto, y nosotros observamos que se ha movido una cierta distancia, para nosotros el tiempo se va a ver dilatado de esta forma, siguiendo esta hipotenusa. Eso si para el cuerpo ha pasado algún tipo de tiempo. Si por ejemplo hablamos de un rayo de luz, para la luz nunca pasa tiempo, entonces este eje vertical sería 0 y el espacio recorrido y el tiempo serían iguales. Y por último, si el cuerpo se moviese más rápido que la velocidad de la luz, habría que dibujar el triángulo al revés. El tiempo sería el pequeñito y la longitud sería más grande. Pero bueno, esto ya son velocidades más allá de la luz que a día de hoy no han sido observadas.
¿Sí? Bueno, había puesto aquí un esquema, pero como veo que os estoy dejando un poco cao, casi que lo voy a obviar. Es un diagrama de espacio-tiempo y habla de cómo se van relacionando el tiempo y el espacio por distintos observadores. Lo comento brevemente por si hay alguien que saque algo de provecho. Aquí está, el eje vertical sería el tiempo y el eje horizontal sería el espacio. Si yo observo un cuerpo quieto para el cual ha pasado, por ejemplo, un segundo, que sería este punto, un segundo hacia arriba y cero desplazamiento en el espacio, le asociaría esta coordenada. Pero si otra persona, además de observar que ese cuerpo estaba quieto, ha observado que se ha movido hasta aquí, por ejemplo, para esa persona el tiempo habrá subido hasta aquí arriba siguiendo esta curva. Y de esto es de lo que nos habla la relatividad especial de Einstein, de cómo a medida que variamos la distancia que observamos que recorre un cuerpo, varía el tiempo que observamos que ha percibido ese cuerpo. Más o menos, os estoy dejando muy cao, normalillo, vale, normalillo. Vale, con el espacio pasa algo prácticamente parecido. Cuanto más rápido se mueve un cuerpo, más contraído lo percibimos en la dirección del movimiento. ¿Vale? Esto no lo voy a detallar tanto, pero bueno, me lo creéis porque si no, no da tiempo a explicar lo importante. Bien, la relatividad especial supone una cosa que a mí me encanta mucho y que no se suele explicar, y es que se carga completamente el magnetismo. La fuerza magnética era una fuerza entre cables y corrientes que se cargaba las leyes de Galileo. Y el principal motivo por el que aparecía es que las leyes de Galileo son falsas. Pero si nosotros consideramos el campo eléctrico y la relatividad especial, el campo magnético en realidad no hace falta para nada, porque ya con esas dos cosas solas llega. Vamos a explicarlo ahora. Imaginaos que tenemos un cable sin corriente. Tenemos cargas negativas y cargas positivas por iguales y todas están quietas. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ahora vamos a meterle una corriente hacia arriba. Los electrones se van a mover. Como los electrones se están moviendo, la distancia entre ellos se comprime. Con lo cual, para cualquier observador, donde antes había tantas cargas positivas como negativas, ahora de repente hay más cargas negativas que positivas, en la misma región. ¿Veis la jugada? ¿Por qué se comprimen? ¿Porque no se mueven a la misma velocidad? Se comprimen porque lo que se está moviendo son las cargas negativas, las positivas no. Entonces la distancia se ha reducido. Entonces, si yo estoy quieto con respecto al cable, lo que voy a percibir es que el cable tiene carga negativa, pese a que en principio el cable estaba neutro. ¿Vale? Este aumento de cargas para las velocidades que tienen los cables habituales no es mucho, pero lo suficiente como para que se perciban efectos magnéticos. Entonces, imaginaos que tenemos dos cables y los dos con una corriente hacia arriba. En este cable los electrones estarán comprimidos y en este otro cable los electrones estarán comprimidos. ¿Sí? Pero eso respecto a nosotros que estamos quietos. Si nosotros nos movemos igual que los electrones, para nosotros en uno de los cables estarán comprimidos los protones y en el otro los protones también. ¿Sí? O dicho de otra forma, como los protones están quietos, perciben carga negativa y se ven atraídos por el otro cable. Como los electrones perciben a los protones del otro cable moviéndose, también se van a ver atraídos por una carga positiva. Entonces, solo con electroestática y la contracción del espacio explicamos los efectos magnéticos sin necesidad de hablar de magnetismo. ¿Sí? Entonces, por esto, la relatividad a mí personalmente me encanta. El campo magnético es algo que detesto y se lo carga completamente. Vale, pero una vez que asumimos cierta la relatividad especial y verificamos que funciona, suceden problemas de tipo lógico. La paradoja de los gemelos es uno de los ejemplos más conocidos, aunque no se suele conocer bien cuál es realmente la problemática que involucra. Según la relatividad especial, si tenemos dos hermanos y uno se va en un viaje espacial a una velocidad muy rápida y vuelve después de unos años, habrá envejecido menos que su hermano en la Tierra. ¿Por qué? Porque se ha movido muy rápido y por tanto el tiempo se ha dilatado. ¿Esto suena? ¿Sí? Bien. La paradoja se suele decir que es esta diferencia de edad entre los hermanos, pero la paradoja no es esa. La paradoja es que esto va en contra de algo fundamental. El hermano en la Tierra percibe que su hermano gemelo se ha marchado en una nave espacial y ha vuelto siguiendo una velocidad próxima a la de la luz. Pero el hermano de la nave lo ve al revés. Para el hermano de la nave es la Tierra la que se ha alejado y ha vuelto a esa velocidad. Así que, ¿por qué tiene que tener razón el hermano de la Tierra? Esa es la paradoja. ¿Sí? Bien. Y Einstein llegó a la conclusión de que su teoría estaba incompleta cuando se dio cuenta de este problema. No tenía ninguna justificación para decir cuál de los dos tenía que tener razón. Bien, entonces Einstein se dio cuenta de algo maravilloso y dijo que fue la idea más feliz de su vida.
Vale, Einstein se paró a pensar en qué pasaba cuando teníamos, por ejemplo, un ascensor muy grande a una distancia, bueno, suficientemente alejada de la Tierra, y comparábamos la gravedad con una aceleración hacia arriba. Imaginaos que estáis en un ascensor, que no podéis ver nada de lo que hay fuera y que hay gravedad. Os vais a ver atraídos hacia abajo. ¿Sí? ¿Sí? Todo de acuerdo, ¿no? Ahora imaginaos que apagamos la gravedad, pero además el ascensor lo aceleramos hacia arriba. Vosotros también os vais a percibir empujados hacia abajo. Y en principio no vais a poder distinguir entre un caso y el otro si estáis dentro del ascensor. ¿Esto es cierto siempre? No, en realidad se puede distinguir. ¿Cómo? Pues muy fácil. Si tú estás en el ascensor y tienes dos piedras, los que me conozcáis de otros años ya sabréis que me encanta hablar de piedras cayendo, podéis soltarlas. Si el ascensor está siendo acelerado hacia arriba, las piedras caerán rectas. Pero si el ascensor está sometido a la gravedad de la Tierra, las piedras se van a juntar porque aspiran a juntarse en el centro de la Tierra. Entonces tú así puedes percibir una diferencia entre un caso y el otro. Entonces, Einstein empezó a pensar que igual la gravedad y quién tenía preferencia era una cuestión de percibir las diferencias entre las líneas que seguían las trayectorias de los cuerpos. Pero claro, la física en general no hablaba de geometría. La física, hasta que llegó Einstein, solo hablaba de cuestiones energéticas. A la pregunta de por qué suceden las cosas que suceden, yo siempre digo que la respuesta general, que es cierta en todos los casos, es que es lo que optimiza el rendimiento energético. Siempre. Esa respuesta siempre es correcta. Imaginaos, de nuevo, que soltamos una piedra. Puede caer de esta forma, de esta o de esta. ¿Por qué siempre cae así? Porque para la naturaleza es lo más económico energéticamente. Sin lugar a dudas. ¿Vale? Entonces, siempre va a suceder de esa forma. Y, en suma, podéis pensar siempre en la naturaleza como un gato durmiendo. Porque lo que quiere hacer es optimizar su energía y pasar de todo. No se preocupa de que las cosas rindan bien o de que sean muy eficientes. De lo que se preocupa es de no gastar energía. Eso es en lo que se basa la naturaleza. Y de este principio se deduce que todos los cuerpos escapan de algo que llamamos energía potencial. Cuando un cuerpo se cae, sometido a la gravedad, lo que sucede es que cuanto más arriba está, la energía potencial gravitatoria es mayor. Y como el cuerpo va a buscar reducir esa energía potencial gravitatoria, se mueve hacia abajo. ¿Vale? Aquí arriba hay más energía potencial gravitatoria que abajo, así que los cuerpos se caen para evitar esa energía potencial. Están optimizando el rendimiento energético. ¿Sí? Y con esto en principio se puede explicar todo. Siempre podemos reducir cualquier problema de física a optimizar este rendimiento. Sin embargo, hasta Einstein parecía que nadie pensaba mucho en la luz. Con la luz esto también es cierto, pero la luz sigue un principio mucho más bonito. Un rayo de luz para llegar desde aquí hasta aquí, podemos decir que optimiza su rendimiento energético. Bien, pero hay algo mucho más sencillo, que es que busca la ruta que le lleva menos tiempo. ¿Por qué la luz aquí dobla su trayectoria? Porque en el vidrio se mueve más despacio. ¿Por qué se mueve más despacio? Porque está chocando todo el rato con cosas. Entonces, como sabe que aquí se va a mover más despacio, entra un poco más tarde y sale un poco antes para compensar ese desfase de velocidades. Entonces, sabemos que para la luz todo se basa en optimizar el tiempo de los recorridos. Y Einstein se preguntó si eso se podría aplicar también a todo lo que no es la luz. Y la respuesta, como sabemos, es que sí. Bien, una cosa que es importante tener claro antes de hablar de la teoría de la relatividad es que es imposible percibir la curvatura a la que está sometida una figura si no la comparamos con su entorno. Vamos a pensar que tenemos varias esferas concéntricas, una dentro de la otra, ¿vale? Cada una es más grande que la anterior, ¿sí? Y vamos a considerar que estas dos rectas cortan las superficies de las esferas en estos tramos que serían circulares. ¿Lo estáis viendo? Cada uno sería un círculo más grande que los anteriores. Si suponemos que hay personas viviendo aquí, 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 ¿a cuáles les costará más percibir que están viviendo en una superficie que no es plana? Evidentemente a estas. ¿Por qué? Porque tienen que recorrer mucho más espacio para darse cuenta de que la superficie en la que viven está doblada. ¿Sí? ¿Veis la cuestión? Entonces, cuanto más curvada está una figura, más fácil es percibir que lo está. Y esto se puede comparar con el problema del ascensor. Nosotros podemos distinguir entre gravedad y una aceleración hacia arriba, pero si vamos a hacerlo soltando piedras, necesitamos que pase muchísimo tiempo para poder percibir que se juntan. Y eso está asociado a esto. La gravedad de la Tierra en realidad es
una deformación de la forma de caer de las piedras demasiado ampliada como para ser percibida con facilidad. ¿Mm? Pero si nos movemos lo suficiente lo podemos percibir. Si una persona que está en el Ecuador dice que se va a mover hasta el Polo Norte manteniendo paralela su posición original, va a llegar al Polo Norte tumbada. ¿Mm? Sin embargo, si lo hace moviéndose como ella piensa que es la Tierra plana desde su punto de vista, llegaría al Polo Norte de pie, ¿no? Porque se estaría todo el rato manteniendo paralela su posición. Entonces, al comparar la diferencia entre cómo esperaría llegar y cómo llega realmente, puede darse cuenta de que la Tierra está curvada. ¿Sí? Bien. Entonces, en suma, lo que Einstein dijo fue que cuando nosotros decimos que un cuerpo ha distorsionado su trayectoria debido al efecto de fuerzas, lo que realmente sucede ahí es que las líneas rectas para ese cuerpo son diferentes de como nosotros las percibimos. ¿Mm? La línea recta para, por ejemplo, cuando disparamos un balón hacia arriba que hace un tiro parabólico y se cae, para ese balón lo que es moverse recto es seguir una parábola. Y nosotros decimos, la trayectoria está curvada por el efecto de la gravedad, pero no, el balón lo que está haciendo es seguir la línea recta que se le ha sido asignada debido a la presencia de gravedad en el sistema. ¿Mm? Entonces, en realidad esto solo es cambiar la forma de trabajar con los problemas, porque aquí tenemos un cuerpo y analizamos las fuerzas a las que va a estar sometido y predecimos su movimiento. Aquí lo que hacemos es, tenemos un cuerpo, vemos cómo es el sistema, definimos las líneas rectas para ese sistema y después el cuerpo simplemente va a seguir esas líneas rectas. ¿Sí? Hasta aquí parece sencillo, ¿no? La idea. Bien, y podéis verlo más claro, por ejemplo, no se ve muy bien, pensando en los mapas de rutas aéreas. Si alguien se va a ir pues desde España hasta Nueva Zelanda, la ruta que aparece en este mapa hace así una especie de elipse. Entonces parece que está curvada, pero realmente es la línea más recta que hay entre España y Nueva Zelanda. Lo que sucede es que como nuestra percepción de la Tierra en este mapa es pésima, la trayectoria, que en realidad es recta, se nos presenta deforme. Y con todas las trayectorias de todos los cuerpos pasaría lo mismo. Siempre que un cuerpo no se mueva de forma que nosotros diríamos recta, lo que está pasando es que para ese cuerpo las líneas rectas no son como para nosotros. ¿Mm? Bien, entonces, a modo de idea intuitiva, aunque esto realmente es una burrada y si lo dijese en algún sitio serio me tirarían piedras, podemos pensar que el espacio-tiempo es como un tejido de líneas rectas perpendiculares y que cuando introducimos una energía potencial positiva, lo que hacemos es deformar esas líneas rectas para alejarse de ella. Entonces los cuerpos van a evitarlas. Y justo al revés, si la energía potencial es negativa, las líneas rectas se van a comprimir en torno a ese tejido de espacio-tiempo. ¿Lo veis? Intuitivamente, más o menos. Sí. Vale, entonces, en suma, de lo que se basa esto es de pensar en que las cosas se mueven como peces en el agua. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pensad, por ejemplo, que tenéis un estanque con peces. Un estanque que sea suficientemente grande como para tener corrientes, regiones de agua que está quieta y demás. Un pez que vaya de un sitio a otro no siempre va a seguir una línea recta. Muchas veces va a subir un poco, va a girarse, va a hacer curvas. Lo que está haciendo el pez ahí es adaptarse a cómo le es más cómodo moverse dentro de la situación del agua. ¿Sí? Entonces, podemos decir que dentro del agua las líneas rectas son diferentes y que ese pez se está adaptando a esas líneas rectas. Pero hasta aquí solo estaríamos tratando el mismo problema desde otro punto de vista. No hemos aportado nada nuevo. La clave de la relatividad general es que además de hablar de cómo se distorsionan las líneas rectas en el espacio, se distorsionan también las líneas rectas con el tiempo. El tiempo también es deformado. Y ahí es donde aparece la diferencia con las teorías anteriores, porque si yo simplemente os hablo de tratar todo con curvaturas, en realidad las teorías son las mismas, porque predigo lo mismo. Es necesario hablar de que el tiempo se deforme para que las cosas sean diferentes. Y eso fue el gran aporte de Einstein. Hablar de un cambio entre energía y curvatura, pero no centrándose solo en el cambio en sí, sino en adaptar cómo afecta el tiempo y la energía. Cosas importantes a tener en cuenta. Confusiones odiosamente frecuentes. La relatividad general no es ni una teoría sobre la dilatación del tiempo, ni una teoría sobre la deformación del espacio. Eso solo es la forma en la que se explica.
Decir que la relatividad general es una teoría del espacio-tiempo es como decir que la teoría de Newton es una teoría sobre los vectores. Es exactamente igual. Solo es la herramienta que utiliza. Vale, entonces, si alguien dice eso, pues yo normalmente le solería mirar así. Vale. La relatividad general lo que sí es un nuevo modelo físico coherente que corrija el de Newton y se puede explicar como aquel empleando tres formalismos, o bien fuerzas, o bien energías, o bien curvatura. Porque todo lo que hemos explicado se puede aplicar a la teoría de Newton únicamente sin los efectos de deformación del tiempo, que son los que hacen que la teoría sea nueva. ¿Sí? ¿Queda claro que no es una teoría del espacio-tiempo? Bien. Una vez aclarado esto, vamos a ver algunos detallitos más de cómo funciona la relatividad general. Imaginaos que tenemos un cuerpo quieto con una cierta masa m. Su energía va a ser mc², que es la fórmula de Einstein. Y ahora imaginaos que a ese cuerpo le acoplamos al lado una masa muy grande, por ejemplo la Tierra. La energía de ese cuerpo se va a ver afectada por un factor de curvatura, que sería la energía gravitatoria dentro de la relatividad. Y si además ese cuerpo se mueve, adquiere una nueva energía de tipo cinético, es decir, debido a la velocidad. Son dos cosas diferentes, la dilatación debida a la velocidad y la dilatación debida a la presencia de energía en el espacio. ¿Sí? Son dos efectos que se contribuyen mutuamente el uno al otro. Y para que la velocidad tenga algún efecto, es necesario que el cuerpo que la padece esté sometido a curvatura. Por ese motivo es el gemelo de la nave espacial el que envejece menos. Porque el gemelo de la Tierra está sometido a menos fuerzas que el de la nave espacial, que es la que acelera. ¿Veis el detalle? Si yo aumento mi velocidad pero no estoy sometido a curvatura, al espacio-tiempo le da igual. Pero si yo estoy dentro de curvatura y añado velocidad, la lío. Dicho de otra forma, para el gemelo de la Tierra el espacio-tiempo está plano y aunque se mueva no percibe nada raro. Pero para el gemelo de la nave, en el momento en el que acelera y alcanza velocidades próximas a la luz, su espacio-tiempo se deforma un poco. Y si encima se mueve rápido, es como si tienes una arruga y le das así con el brazo, la extiendes todavía más. Entonces por eso se dilata todavía más su tiempo y para el de la Tierra no. Bien. Y esto nos lleva a otra cuestión clave, porque, aunque os sorprenda, hay gente por aquí que pensaba que esto no era como lo voy a explicar ahora. El espacio-tiempo es el sistema con el que se deben comparar las medidas. Es decir, dentro de la teoría de la relatividad general siempre podemos saber si algo está quieto o moviéndose, aunque haya personas que lo vean de forma diferente. Si un cuerpo está quieto con respecto al espacio-tiempo, podemos saber que está quieto con respecto al espacio-tiempo porque podemos saber cómo está el espacio-tiempo en ese instante. Pero si se mueve con respecto al espacio-tiempo, van a aparecer efectos de curvatura que se van a poder percibir. Entonces, si yo estoy quieto con respecto al espacio-tiempo y otro objeto se mueve, yo voy a percibir curvatura. Pero aunque él me perciba a mí moviéndome en sentido contrario, él no va a percibir esa curvatura porque el que está curvando el espacio es él. ¿Vale? Hay una asimetría ahí. Y esto es debido fundamentalmente a que todos los sistemas de referencia tienen que obtener los mismos resultados. No puede ser que lo que para un observador esté curvado, para otro esté plano. Tiene que ser coherente. El observador que está moviéndose con curvatura tiene que poder percibir que está moviéndose con curvatura, y de hecho es lo que sucede. Y esto nos lleva a que siempre que veáis a alguien decir que la relatividad dice que todo es relativo, es que no tiene ni idea de lo que habla. ¿Vale? El espacio-tiempo es un sistema de referencia absoluto con el cual se puede comparar siempre todo. No hay ambigüedades. El espacio-tiempo se puede medir, se puede definir perfectamente y no hay lugar a debate dentro de la teoría. Y esto nos lleva a que efectivamente, aunque se dice que Einstein se cargó la teoría del éter electromagnético, cuando inventó la relatividad especial, reinventó el éter gravitatorio, porque dentro de la relatividad general, el espacio-tiempo, las líneas rectas, son absolutas, son las mismas para todos los observadores y podemos comparar absolutamente cualquier movimiento con respecto a ellas. Así que deja de ser correcto decir que si yo estoy quieto o en movimiento depende de quién me observe, porque siempre vamos a poder saber en qué espacio-tiempo estamos y siempre vamos a poder saber cómo nos estamos moviendo con respecto a él. Y esto es, pues, fundamentalmente todo lo que hay que saber a nivel introductorio para no meter mucho la gamba con relatividad general. En realidad iba a extenderme un poco más, pero bueno, como vamos faltos de tiempo, pues por aquí. Vamos a
hablar de pruebas experimentales, lo que comentaba al final simplemente para cerrar porque sabemos que todo esto es cierto. En primer lugar está la precesión del planeta Mercurio. Según la teoría de Newton, Mercurio cada vez que completa una vuelta tendría que acabar exactamente en el mismo punto y describir elipses perfectas. Sin embargo, Mercurio cada vez que completa una elipse no acaba exactamente donde la había empezado, alrededor del Sol. ¿A qué es debido esto? A que como el tiempo aquí pasa más despacio que aquí arriba, aunque Mercurio piense que acaba de hacer una vuelta, en realidad el tiempo que ha pasado es diferente del que tendría que ser. Así que las elipses no se cierran bien. Esta es la primera evidencia que tenemos. De hecho, fue la que llevó a Einstein a convencerse de que la teoría estaba bien. Segunda evidencia. Dentro de la teoría de Newton, la gravedad funciona como una atracción entre dos masas. La luz no tiene masa. Gracias a Einstein, la luz puede verse afectada por el efecto de la gravedad y, de hecho, sabemos que cuando la luz pasa por cerca de estrellas, su trayectoria se desvía. Más evidencias. Se ha verificado que en edificios de altura pequeñita, por ejemplo 20 metros, 40, 50, la frecuencia a la que emiten luz los átomos que están en la azotea es diferente a la frecuencia que emiten luz los átomos que están en la parte baja. Muy poquita diferencia, pero acorde a la teoría de Einstein. El tiempo que pasa para ellos es diferente, así que las frecuencias también son diferentes. Y por último, la más reciente, que nadie se esperaba, que son las ondas gravitatorias. Desde este año, gracias al experimento LIGO, sabemos que cuando dos agujeros negros se funden, liberan una gran cantidad de ondas de espacio-tiempo que tienen las propiedades energéticas predichas por la teoría de Einstein, lo cual supone que 100 años después de que Einstein publicase su teoría de la relatividad general, sus predicciones siguen siendo impepinables, aunque a día de hoy todo el mundo intenta desmentirlas. Y bueno, básicamente esto es todo. Cabe destacar que Einstein, cuando planteó todo esto, lo que estaba haciendo simplemente era preguntarse cosas. ¿Qué pasaba cuando nos movíamos a la velocidad de la luz? ¿Qué pasaba? ¿Por qué la gravedad era equivalente a una aceleración hacia arriba? Einstein, en realidad, aunque hizo muchos aportes importantes a la ciencia, en realidad lo que quería era comprender el universo, más que hacer una investigación así rigurosa de todos los fenómenos dentro de él. Y bueno, esta frase yo creo que es maravillosa, sinceramente, y me parece un buen cierre, que es que Einstein quería saber cómo estaba creado el universo, no le interesaba cómo era este o aquel fenómeno, sino las ideas fundamentales que había en la naturaleza. ¿Vale? Y con esto acabo. Muchas gracias.